Puntos suspensivos. La paloma no les había gustado porque estaba llena de gente. Al rato que intentaron tener sexo, pasaron varias personas hacia la playa y eso que recién amanecía. En el recital de la noche anterior, fácil había 10.000 personas. Sabían que no todas estaban en ese balneario, pero muchas sí. Decidieron seguir viaje hasta el próximo balneario. Como banda sonora del viaje pusieron Filosofía Barata y Zapatos de Goma de Charly García. Ya entrando en La Pedrera, un balneario lleno de arena y con pocos árboles, no encontraron un lugar propicio para que ellos se quedaran. Las casas son casonas y el camping es la única opción, pero el camping es una mierda. Dicen que hay uno mejor lindando con el balneario de al lado, Punta Rubia. Posee las mismas características que La Pedrera. Lo complicado del camping es que no tiene acceso con el auto. Lo tienen que dejar a la entrada por el costado. Así hacen y se bajan a echar un vistazo. Les muestran el lugar que tiene algunos árboles y parrilleros. Eligen un terreno que está cerca de la entrada a la playa y pagan para quedarse ahí. Les va a incomodar ir al almacén, ya que lo tienen a 1 kilómetro, pero por suerte tienen el auto. Y la playa está a unas cuadras nomás. Bajan la carpa y los sobres de dormir, y otra vez el que arma la carpa es Matías, ya que Adriana se había negado a aprender. No tienen pensado cocinar salvo un buen asado a la noche, y después salir, ya que dicen que a la entrada de La Pedrera va a haber un toque en un pub inmenso. Duermen con la carpa mal armada. Al despertar se dirigen a la playa donde van por las rocas. Ven a alguna gente juntando mejillones, juntan unas bolsas del piso y se suman a la diversión. Les divierte tanto que llenan las 2 bolsas y van en busca de más. Es mucho más de lo que pueden comer, pero el golpe de las olas, cuando están cerca de las rocas, y el sumergirse para sacarlos de abajo, que son los más grandes, les divierte pila. Juntan 4 bolsas de mejillones y se van para el camping. Adriana va hasta el auto en busca de las ollas y la hornalla. Matías compra arroz y cebollas. Mientras tanto, habían dejado los mejillones con agua de mar para que largaran toda la arena que tuvieran. Las cocinan en la olla y se hacen la panzada de arroz con mejillones. Están tan agotados y con la panza tan llena que se tiran a dormir dentro de la carpa. Cuando Matías se despierta, Adriana le dice que le había chupado la pija mientras dormía. Él dice haber sentido algo, pero que estaba como entredormido. Adriana se ríe y le dice que hacía unos ruidos raros. Matías de contento le dice que lo haga cuando quiera. Van a los baños, ya que es hora de agua caliente y se pueden bañar para estar bien a la noche. Matías no quiere comprar leña. Después, así que antes de bañarse decide salir en busca de leña. Recorre casi todo el camping y las afueras y no encuentra. Va hacia el auto y se dirige a la entrada de La Pedrera. Ya hay movimiento en esa zona, algún tomador madrugador. Compra 3 atados de leña, más no podía cargar. Busca una carnicería donde comprar unos chorizos y algo de carne. Vuelve triunfante al camping, aunque algo cansado por la leña, y le dice a Adriana que vaya a buscar la carne. Al volver acomoda la carpa para otra noche. Adriana trae la carne y la pone en la heladerita. Se sienta en uno de los bancos y empieza a leer su libro. Matías agarra algo de ropa y se va para las duchas. No pintaba como para llover y a Adriana se le ocurrió lavar toda la ropa sucia que llevaba. Cuando Matías salió del baño y la vio lavando, enseguida fue hasta el auto por una cuerda para colgarla y una bombita y alargue para la noche que se les viene. Cuelga la ropa y Matías empieza a ver fuego. Conversan poco, miran el fuego y escuchan las olas. A Adriana se le ocurre enchufar la radio, pero cambia la local por Transformer del Lou Reed. Comen y se aprontan para ir al pub. Salen caminando y ven que todos y todas son mucho más chicos que ellos. Todos son de unos 20 años y ellos ya les llevan una década. Se sienten un poco los abuelos, con las boludeces que hacen los pendejos, como tirar cervezas contra el piso. Ya están viejos para esas cosas,
Entonces deciden pasar por la playa y no ir al pub. La playa está hermosa, miles de estrellas y unas olas alucinantes, el olor impresionante, el océano se levanta como un muro, sin vulnerabilidad. Se quedan un rato con las parejas que pretenden coger o al menos hacerse mimos. Ven tantas parejas que se asquean y se van a dormir. Se despiertan y levantan campamento. Tienen ganas de seguir haciendo ruta. La verdad les encanta esa ruta. Ir y venir de un lado a otro con grandes distancias donde juegan la conversación y el videoclip. Van en el auto rumbo a Balizas. La ruta está bien arreglada para llegar a ese balneario donde todo cuesta más que lo común. Es de mañana y no hay gente en la ruta. Adriana empieza a ponerse mimosa dándole besos. Matías estaciona en una entrada de no sabe qué cosa, pero está cercado. Empiezan a besarse y semidesnudos tienen sexo. Al rato, por el vidrio de atrás, ven pasar a dos gauchos a caballo que los miran pero siguen de largo. Ninguno de los dos sabe si los vieron en el acto o no. Matías, que ya había terminado, prende el auto y salen de ahí. Un poco antes de llegar ven una entrada a Cabo Polonio. En la esquina hay unas camionetas que se alquilan para llegar, pero parece no haber nadie. Pasan de largo y se internan un poco. Adriana se baja para mear. Mean la ruta tapándose con la puerta del auto. Retroceden y siguen viaje a Balizas. En la entrada hay una pareja haciendo dedo. Los levantan. Empieza a llover y ya están por llegar. Los dejan en el centro y estacionan mirando el mar en una de las entradas a la playa. La tormenta se acerca y ellos siguen mirando el mar. Adriana se va para la playa para volver a mear donde no la vean. Matías pone Say No More de Charly García. Al rato vuelve y se sienta a su lado. Se abrazan y miran el mar. Empieza a llover cada vez con más fuerza. Desde la entrada de la playa aparece como salida de la nada la prima de Matías con su novio. Les tocan bocina y se suben al auto. Están cagados de frío. Matías sube la calefacción. La prima tiene los labios morados. Venían del Cabo rumbo a Balizas cuando los agarró la tormenta. Ahora no saben si alquilar una casa o volver en camioneta. La caminata de Cabo Polonio a Balizas es de 3 horas. Arrancan y dan una vuelta por Balizas. Como un boludo, Matías cae en una cuneta. Decir que pasa un grupo de flacos que lo ayudan a sacarlo. Piensan alquilar una casa entre los 4, pero la verdad es que están muy caras. Salen del balneario y se quedan en la entrada de las camionetas. Justo sale una y se suben la prima y el novio. Matías y Adriana no saben si seguir viaje o ya cantar la retirada. El puede ser muy llamativo, pero cuando hace tanto tiempo que lo conocen, lo han vivido, ya les pudre un poco, aunque sea con la novedad de hacerse pasar por gitanos. Siguen en ruta hasta el último balneario que les gusta. Son unos kilómetros nada más. Solo tienen que hacer carretera por 1 hora. El balneario se llama La Esmeralda y es bastante poblado, aunque sus dunas no permiten que se hagan muchas cosas. En el auto ponen Pablo Honey de Radiohead y no hablan nada. Se limitan a escuchar y Matías a manejar sin sobrepasar los 80 km por hora. Al llegar leen un cartel, se alquilan casas, se bajan y golpean a la puerta. Los atiende una mujer gorda y vieja. Les dice que le quedan solo 2 casas y que si quieren puede llevarlos para que las vean. La mujer se sube a su auto y arranca. Ellos la siguen. Dan unas vueltas por el balneario y llegan a una de las casas. Es una casa de planchada blanca, con chapa como techo y de 2 pisos. También tiene un balcón y está a unas 2 cuadras de la playa. Tiene un parrillero afuera, techado. Entran en la casa y es bastante cómoda. No está llena de muebles, solo los indispensables. Sofá, mesa, sillones, la cocina y el baño en el primer piso. Subiendo las escaleras hay un cuarto con una cama matrimonial y 2 mesitas de luz. Se miran entre Matías y Adriana agotados. Adriana le dice que no quiere seguir viendo, que es mejor no ir a la otra casa. Matías está de acuerdo, se lo dicen. No saben cuánto tiempo se van a quedar y les parece bien pagar por día. Le pagan un día y la gorda se va.
Bajan la carpa del auto y la ponen en el living. Bajan todo del auto, lo descargan, los bolsos, las ollas. Hay un montón de cosas que limpiar y además es mejor andar con el auto descargado. Les podrían robar algo y también le hace bien al motor. Los bolsos con la ropa los ponen en el dormitorio, las ollas en la cocina con el hacha y la carpa en el living. Ya es hora de que intervenga. Me estoy quedando en una pensión donde cada vez estoy más cómodo. Intervine en este momento porque si no, en vez de haber escrito una novela para despejarme, hubiera escrito un cuento largo. La historia de esta pareja no termina acá. La voy a seguir hasta que lleguen a buen puerto. Pero en el medio voy a echar partes de mi vida que viví hasta acá y que me tuvieron muy confuso por mucho tiempo. No fueron cosas difíciles de vivir, pero sí de digerir. Cuando la cosa recién empezaba y no había indicios de nada, fue que empecé con esta ficción. Eran apenas movimientos de hojas, susurros del viento, olas golpeando en la orilla, cosas que inquietaban. Ni siquiera les di lugar en estos escritos. Y ahí empecé a desarrollar la historia de Matías y de Adriana. Pero después empezaron a suceder las cosas que les voy a dar lugar en estos próximos escritos, porque ya no puedo obviarlas y necesito decirlas. Hasta ahora la ficción y la realidad no se rozan, o quizás se tocaron en algunas cosas, pero como hace tiempo mi realidad me está agobiando, no me queda otra que incluirla, desde donde yo considero el principio complicado. Es difícil de digerir y hasta increíble de creer. Y si no fuera poco, demora el proceso por el que estoy pasando. Se estará preguntando qué proceso. El proceso de escribir esta novela, que al principio trataba de menguar mis complicaciones, ahora la voy a utilizar para lo que necesito contar, que es lo que me sucedió en estos últimos tiempos. Cuando empezó esta aventura vivía en casa de un amigo, Nicolás. Tenía un cuarto con cable, un living, un baño para mí solo. Escribía en una computadora prestada. La mayor parte del tiempo estaba acostado en la cama. Ni pelota le daba el cable, aunque lo tenía constantemente prendido. No sabía cómo había llegado a ese estado. Había dejado las drogas, incluso el cigarro hacía años, y con el tiempo había empezado a dejar de sentir los cambios de estado que éstas producen, por lo que empecé a perder el entusiasmo a la vida y a encerrarme cada vez más en mí. Después de un tiempo se me dio por escribir. Escribí algunos cuentos que fueron publicados, pero nada trascendental. Perdí a casi todas mis amistades o me alejé porque estaban inmiscuidas en esas cosas. Solo mantuve algunas. Dejé de salir y por varios años viví solo, hasta que no soporté la soledad y le pedí abrigo a Nicolás. Todos esos años me había mantenido con una herencia que me había dejado mi abuelo. Quise ayudar en los quehaceres de la casa, pero me lo prohibieron. Y así, sin más, recibí unas palabras. ¿De dónde vinieron? Las escuché de afuera, en la noche. Estaba todo oscuro y no sabía nada, o las escuché en mi mente. Al tiempo, me incliné a que alguien me hablaba telepáticamente. Esas frases me llegaban mientras no estaba haciendo nada, es decir, cuando estaba acostado en el pasto o la cama. Según el ser que me las transmitía, era la noción de que yo había vivido varias vidas pasadas. En la Atlántida había existido un ser humano que la había explotado y yo había tratado de impedirlo, sin éxito. Después de que probara por todos los medios impedírselo, había escapado en una nave que también explotó a distancia del noveno planeta de ese sistema solar, donde sucedieron muchos cambios y se veía que algo más iba a suceder. Lo que llegué a observar fue la explosión de la cual vi su desarrollo desde el Sol hasta que me alcanzó. Al hablarme este ser de vidas pasadas, busqué en el Google algo sobre esto, ya que yo no tenía ni idea lo que representaba. Una de las cosas que encontré decía, según la teoría de la reencarnación,
El alma del hombre o la conciencia sobrevive a la muerte y retorna en intervalos variantes para nacer en otro cuerpo físico, con el propósito de crecer en conocimiento y sabiduría. Parte de la creencia sugiere que todos experimentamos la vida como hombres y mujeres, miembros de varias razas, clases económicas y sociales. De acuerdo con esta definición, yo había vivido otras vidas, pero eso no era una creencia que tuviera, por lo que traté de comunicarme con este ser para preguntarle algunas cosas. Me concentré en pensar algunas preguntas y las repetí una y otra vez en mi mente, pero no obtuve ninguna respuesta. El ser me dijo también que tenía que recordar a Narizotas, un ser medio león, medio humano. En realidad, un león que camina en dos patas, un león civilizado que hasta tenía la tecnología para camuflarse entre seres humanos y parecer un humano, solo que con el pelo verde, pero en esa vida, como en esta, había muchos teñidos. Narizotas, en determinado momento de esa vida, en la que habíamos luchado juntos contra el genocida, me había disparado el hombro por haber sido pajero social, y después de haber pagado ese error, como se debía en esa vida, me convertí en un guerrero noble. Pero la nobleza no había sido tal, ya que habíamos perdido, o quizás había habido otras causas que se escapaban de mí. Todo no llegaba en orden. Demoraba días en los que yo intentaba distraerme de lo que me hacía el ser. Igual en los momentos en que me bañaba o tomaba sol en el patio, y a veces cuando estaba recostado en la cama, dormitando, estas cosas rondaban mi mente. El rompecabezas lo tenía que ir armando. El genocida, en esa vida, había sido mi amigo, solo que su destino en esa época lo había llevado a eso, a la explosión. Suponía que en algún momento me había peleado con él y con la ayuda del león habíamos luchado en la Atlántida. No sabía por qué esa voz me decía revivir estas cosas que de alguna manera estaban en mi memoria. No crean que no había salida a revivir las vidas. Se suponía que la quinta vez que viviera en el mismo lugar físico era la liberación. El problema era que no sabía si esta era la quinta vez en el mismo planeta. Una cosa que me sucedía, pero no me explicó, era que después de escuchar lo que me decía sentía cosas en mi cuerpo, como mordeduras, golpes, picaduras, pero no me dejaban marcas. Como casi no salía salvo al patio, cuando me retorcía de dolor nadie me veía, y las veces que estaba en este lugar trataba de entrar. Casi siempre lo escuchaba en el atardecer o en la noche, y cuando le agarré la mano, después de unos días, siempre estaba en la cama cuando me sucedía. Estaba a la merced de todos esos insectos, no existentes al parecer, pero que me complicaban los momentos posteriores a las cosas que escuchaba. Eso a veces impedía que recordara al pie de la letra lo que me decía. Un día estaba acostado y sentí un ruido. Me levanté. El ruido venía del placar. Lo abrí y nada. Me moví hacia el placar de enfrente, por si era ahí, y me agarraron de la espalda. Fue muy difícil soltarse, y cuando me di vuelta, una sombra se escapó por la ventana y me caí al piso. Después se volvieron comunes esos ataques cuando descansaba, y por lo que me hablaba el ser, creí que las sombras, que después de unos días desaparecieron, no eran de este planeta y venían hasta del pasado. Por suerte, la pared entre las casas era gruesa, por lo que no se escuchaba el ruido que yo hacía. En ese tiempo se hizo un referente de Tutankamón. Las pirámides en sí son naves para viajar por el espacio, y las momias habían sido personas custodiadas por los perros. Esto es lo que me decía el ser, que realmente yo no sabía qué tipo de ser era, pero lo nominaba así porque no sabía cómo llamarlo. Se suponía que Tutankamón en esa época había tenido bajo su yugo a todo Egipto. No sé qué tendría que ver Tutankamón en esto, solo se me ocurría que había tenido una vida ya en el planeta Tierra. Saber estas cosas me traía ideas raras, que no sabía cuáles eran sus consecuencias.
Un día decidí llevar algo a cabo. Planté en el pasto de la casa un tomate y 2 partes de naranjas. Después, con el tiempo empezaría a plantar y regar semillas. No pensé que tuviera más consecuencias que estorbar el camino, ya que no era nada que pudiera generar consecuencias graves. Mi amigo, Nicolás, se reía, pero con el tiempo iba a decirme que dejara el terreno en paz. Terminaron de descargar el auto y se acostaron un rato. Durmieron y comieron para recuperarse de todos estos días que habían comido mal y dormido mal. Una carpa puede ser muy acogedora, al igual que una parrilla, pero una casa con parrillera y ducha particular lo es más. Ya casi en la noche se acostaron en el patio de la casa a ver el cielo. No pudieron ver el atardecer, pero mientras oscurecía, cada vez veían más estrellas y menos luz en la calle. No tiene casi resplandor el balneario, ni los que están cercanos. Se quedaron un rato, el cielo se inundó de estrellas. Para la cena fueron a comprar algo más de comida, casera, pero estaba cerrado. No tenían ganas de cocinar nada, y andar en el auto no les molestaba. Se fueron para el balneario más cercano, donde había un bar, y comieron pizza. A la vuelta pusieron Time Out of Mind de Bob Dylan. Un paseo al estilo videoclip, mirando los cerros y la planicie, y la ruta para no descarrilarse. Al rato se dieron una ducha, juntos, solo ducha sin sexo. Se enjabonaron uno al otro y se secaron igual. No se despertó el apetito sexual en esa ocasión, pero sí cuando ya estaban acostados desnudos. Ahí empezaron los besos, las caricias y terminaron al estilo de cualquier pareja que está excitada. Recién al tiempo empecé a entender las consecuencias de las cosas que enterraba. Me empecé a dar cuenta que era una especie de conexión con los elementos, y cada cosa que le regalaba alimentaba los elementos. Empecé a enterrar hasta pedazos de tela. De esta forma no lo sentía solo el aire, sino también la tierra y el agua, por lo que de alguna manera empezaron a entender todos los daños que existían. Esto me explicó el ser, aunque no era tan sencillo. Todo se fortalecía ya que partía de mis manos. En un momento explicativo, entendí que pensaban haber nuevas telas más firmes, mejores frutas y verduras, plantas más sanas, vientos no tan contaminados, olas más puras. Y lo que se le ocurría al hombre era seguir contaminando, pues parecía no aprender nunca. En los informativos se hablaba de que los mínimos esfuerzos que se habían hecho para mejorar el medio ambiente estaban dando sus frutos, y que si seguíamos igual y aumentando de a poco los esfuerzos para mejorar en el medio ambiente habría mejorías. Estos cambios que estaban apareciendo en la Tierra eran poco perceptibles debido a que los presentía en mi mente, pero igual desconfiaba de los resultados que no me los adjudicaba ni en mis acciones. Por esto, con el tiempo cambiaría y yo empezaría a creer hasta más en mí. Parecía que de alguna forma se estaba cambiando la historia que me hacía recordar el ser. También despertaron otras conciencias de la Atlántida, como el niño de la casa de enfrente. En ese momento reflexioné sobre Tutankamón. Ese niño, de alguna forma, me hacía recordar a mí. Solo lo vi pocas veces cuando salía del patio, ya que más lejos no me aventuraba, y las compras se las mandaba a hacer a Nicolás, es decir, él de onda me las hacía. Yo dormía con una gata y un perro. Estos animales no podían hablar, pero telepáticamente los escuchaba. También se le podía adjudicar, en un futuro no tan remoto, que el perro podría ser un león camuflado y la gata una zorra.
En esa vida terrestre pensé que algo podría tener que ver con el recuerdo de Narizotas, pero no debía apoyarme en eso pensando que era lo correcto, sino que debía reflexionar lo que me hacía bien. Una noche, la casa pareció moverse. Se oyó romper las tuberías y la separación con la otra casa donde vivía Nicolás. Eran como despegues que sucedían en esta vida y en donde yo volaba a otros planetas, con una tecnología que no existía en la Tierra. Los planetas a los que viajaba eran de aldeanos con tecnología más avanzada que en la Tierra en la época de los egipcios. En lugar de la casa quedaba una especie de holograma corpóreo y no se notaba la falta de la casa, aunque era por tan solo unos minutos, ya que los viajes demoraban eso. Estos despegues en mi nave casa, cuando llegaba a diferentes lugares, el perro solo me dejaba hacer algunos movimientos, y yo lo respetaba por temor, ya que podría ser un león camuflado, por no decir que eran de la raza de Narizotas. La gata, que era un camuflaje de la zorra, estaba tranquila en un sillón en el cuarto, y aunque no lo creyera, estos viajes eran en esta vida. Pensé que yo no había vivido la vida de Tutankamón en la Tierra, sino que era un similar a lo que yo estaba viviendo en esos momentos en otros planetas, solo que en vez de pirámides eran casas, y los aldeanos estaban más avanzados tecnológicamente. El ser me comentó que la historia se repetía con matices diferentes, al igual que una sola vida era cíclica pero nunca repetida. En ese momento no lo entendí, más adelante entendería. Lo que el ser me comunicó era que en algunos otros planetas yo me estaba convirtiendo en lo que en la Tierra habían sido las momias. En reflexión de esta vida, me hizo creer que estaban cosechando para que otra persona aprovechara la situación, lo que me hizo pensar que tal vez alguien me había preparado el camino habiendo sido Tutankamón. No tenía idea qué era lo que los aldeanos veían, si una persona con cara de perro o de león y una zorra que protegía el lugar. Esto sucedía en la madrugada y lo sentía por un leve chillido de la cama, pero cuando me asomaba por la ventana no veía mi patio y a veces veía luces o antorchas y personas. Los viajes no duraban mucho, ni se sentía el viaje. Era casi instantáneo y a veces me daba cuenta por la actitud de los animales que me pedían que me asomara por la ventana. Lo que creía, ya que no consumaba mi muerte, era que estos viajes no tendrían momias, como yo las había interpretado. El perro era el subyugador de las momias y la gata la cuidadora. De esa forma había entendido los jeroglíficos egipcios, pues el ser era eso, lo que me había contado, aunque no estuviera bien demarcado en los jeroglíficos, como si de alguna forma el tiempo aprendiera y remendara sus errores. Mientras estaba acostado, se me apareció mi ser blanco en el techo de la casa. Creí que era mi futuro, por lo que empecé a creer que esta era mi quinta vida en el planeta Tierra, y que no existiría explosión o muerte extraña. Y esos serían los cambios a los que el ser se refería. Mirando un dibujo animado, me llegó la información de que esperaban una de mis guerras. No sé qué significaba esto, pero de guerras yo no había vivido, sino de luchas en las que había perdido para que se tuviera más en cuenta los elementos. Se suponía que yo en otra de mis vidas en la Atlántida había sido un aprendiz que había empezado su aprendizaje con el fútbol, un juego que se trataba de hacer carambolas con las pelotas para meter el gol. Se suponía que había sido el mejor y que había una mujer hermosa, y yo había perdido la oportunidad de estar con ella, ya que había perdido mi pierna y mi sexo en un accidente. La vida estaba tomando un rumbo entretenido, por lo que empecé a aventurarme, con ganas, más allá del patio, y hasta a veces hacía las compras, aunque rara vez me vestía bien. Fui a la playa y empecé a correr entre los médanos. Corría similar al tigre con colmillos largos. No sabía de dónde había sacado sus habilidades. El ser me transmitió que otra de mis vidas
Había luchado contra él y después hombro a hombro con él. Me había enseñado en esa época todos sus trucos después de arrancarme medio brazo. Mi vecino, el niño, me vio correr de esa forma en la playa, por lo que quedó muy asombrado de mis movimientos. Otro día que salía recordé mi vida como científico. Entonces se me ocurrió escribir una fórmula del tiempo y sus variaciones. Fórmula que no era nada real, o al menos que me lo pareciera, por lo que decidí enterrarla en el patio, sin saber que luego los elementos la descifrarían y crearían su propia naturaleza. En estas 4 vidas ya mencionadas, había luchado junto a Narizotas, junto al tigre, también había inventado muchas cosas y había sido un excelente aprendiz, siempre tratando de estar en consonancia con los elementos y tratando de luchar, enseñando cómo utilizarlos a nuestro bien y que no se nos volvieran en contra. El niño parecía aprender en el día a día. Me encantaba reflexionar estas cosas sobre lo que sucedía y me contaba el ser. Era algo realmente entretenido y aunque estaba en verano, la casa estaba fresca, con plantas e insectos y muchas mariposas. El agua que salía estaba completamente limpia y sabrosa. La tierra no se calentaba tanto con el sol y el sol estaba fuerte pero no quemante. En la vida como científico había inventado muchas naves y me había entrenado para hacer largos viajes en el espacio. Otra de las vidas había sido la de la explosión, donde había luchado hombro a hombro con Narizotas. También existía la vida con el tigre y la vida donde me había entrenado en fútbol. Supuestamente había tenido 4 vidas en la Atlántida, pero algo me decía que la vida con el tigre había sido en la Tierra, aunque el ser me había contado otra cosa. Suponía que no quería contarme todo al pie de la letra, ya que podría haber sido una vida en paralelo sin serlo. Es decir, mientras vivía mis vidas en la Atlántida, entre ellas había tenido una primera en la Tierra en la época glacial. De esta forma yo utilizaba mi inteligencia y mi memoria y no creía que todo estaba ya predeterminado, o pensaba que yo nunca había sido un primate y la evolución había sido diferente y no quisiera contarme esa parte de la historia para no mezclar mis vidas en la Tierra y en la Atlántida. En el día a día iba construyendo todas las cosas que me llegaban, que parecían una película de ciencia ficción, y todos estos matices de mis vidas pasadas se estaban uniendo en esta. Salí a caminar y encontré muchas casas que parecían las naves que había construido, pero estaban ancladas a la tierra y no despegaban. Quizás era porque yo debía ser el primero y de esa forma lo habían determinado los leones en un plan para el futuro, ya que ellos eran muy codiciados en el universo por su conexión con los elementos. Aunque eran de una naturaleza más salvaje, por eso no poseían tanta tecnología y se les pasaba la que ya se había inventado, y la cuestión de sus vidas era a más largo plazo que los seres humanos, ya que su naturaleza así lo determinaba. Me perdía mirando casas porque reconocía que en alguna de las guerras había utilizado tal nave o tal casa y ahora en ellas vivía alguien que había luchado conmigo o alguien que no dejaba que la casa se expresara, ya que tenía la capacidad de susurrar. Esto no sé cómo lo supe, porque en la casa que estaba no me susurraba, pero lo deduje porque algunas de las casas me susurraban que habían sido buenas guerras. También era posible que en la casa que yo me encontraba hubiese sido acallada por los leones, para que yo no reconociera todo de una y dejara espacio a eso que ellos estaban tramando con mi parecido a Tutankamón, sin ser momia y solo siendo rehén. Y ya conocieran las leyes que acometerían por su naturaleza tan rápida, aunque su tecnología no era tan vital como la que yo había construido en algunos momentos. Algunas mujeres que me veían pasar las escuchaban pensamientos
como si se comunicaran telepáticamente conmigo, pero sin darse cuenta, y decían que habían sido tiempos crueles los que había pasado en esas épocas. En la época de mis naves casas, el combustible era el agua, para todo, por lo que las casas habían perdido su capacidad de volar o susurrar, y además el estar con personas que no las recordaban o estaban en desacuerdo, las mantenía en silencio, salvo cuando sentían mi presencia, que solo a mí, y con el tiempo me fui a enterar que a otros despiertos, otras personas que también habían tenido vidas en la Atlántida y les estaban haciendo recordar sin darse cuenta de la Atlántida. Estas personas, quizás como yo, estuvieran viviendo sus quintas vidas terrestres, les susurraban y hasta los paseaban haciendo los mismos hologramas materiales. Cosa que yo no tenía esa suerte, porque no vivía en una casa-nave construida por mí. En el pasado, o tal vez sí, y ahora esa tecnología era aprovechada por la raza de los leones que la descubrió en mi tierra antigua. En esas guerras, a veces había sido general o teniente, lo que me reafirmaba que había vivido 4 vidas en la Atlántida, pero todavía no reconocía cuál había sido mi 4ª vida en ese lugar. Las recordaba vagamente, pero no en orden cronológico, ni me las recordaban así. En esas vidas casi siempre había luchado contra enemigos que eran insuperables. Siempre había perdido, pero quizás no hubiera otra opción. Mi destino ya estaba marcado por un final trágico. Solo en una vía sucedió la explosión. Quizás lo que estaba por venir era algo similar. Quizás hubiera habido fuerzas que no reconocí y que habían determinado mi destino. Pero sin darme cuenta, cada vez estaba más enojado con el ser humano, ya que parecía en su mayoría no aprender de las cosas buenas y seguía haciendo cagadas. Recordé que querían una de mis guerras, sin saber quiénes la querían. Suponía que era el zar, aunque nunca se había comunicado por la tele, pero quizás estuviera con otros que, como mis despertados, eran cercanos a él y no tenían sus mismos poderes. Pudiera suceder que también despertaran personas cercanas a él y solo pudieran comunicarse de esa forma. Empecé a pensar en el estado de la Tierra. Parecía que en mis vidas pasadas, en la Atlántida, había cuidado de la naturaleza, con otras personas recorriendo el universo. Me parecía bien, ya que en esta vida me había jodido con todo y recién ahora estaba pudiendo disfrutar las cosas buenas. Las luces de la calle me iluminaban en diferentes sombras, que eran similares a mi aspecto en esas vidas. A veces veía a alguien alto y flaco, otras a alguien gordo, otras a alguien atlético de media estatura y otras más. Mientras todas estas cosas sucedían, había empezado a escribir la novela para ocupar la mente y a airear mi mente de todas estas cosas raras que me estaban sucediendo. Pero ya estaba llegando a un punto sin retorno, donde debía dejar alguna prueba de lo que estaba sucediendo. Es decir, que lo que está en la primera hoja escrita, lo empecé a escribir en este momento. Y recién con el tiempo me di cuenta de que tenía que dejar algún testimonio de lo que estaba sucediendo. Puntos suspensivos.